Bueno, pues vamos con la presentación. Os están entregando un pequeño esquema, porque lo de ahora es continuación de esa primera ponencia que Leticia Soberona ha pronunciado esta mañana y que nos ha entusiasmado tanto y que nos ha dejado no solo interrogantes, sino nos ha hecho pensar. Eso es lo más importante, interrogantes, pero pensar de qué puedo hacer. Bueno, las tres ponentes que tenemos ahora en nuestra mesa, en lugar de hacer una presentación al uso, yo sí que había preparado la presentación de cada una, pero voy a decir por qué las hemos invitado, que quizás sea lo más interesante. Ninguna de las tres es voluntaria en este tema, ninguna de las tres es advenediza, se le ha ocurrido. Las tres tienen una densa y alta formación en aquello de lo que van a hablar, en el mundo de la comunicación de las redes. Su tesis doctoral, hablo de la primera, Siskia, es sobre Twitter en la Iglesia. Dirige un máster de comunicación en la Universidad de Comillas. Exactamente el nombre del máster es Máster en Evangelización Social Media. Siskia Valladares, la conocemos todos, 47.000 seguidores en Twitter. Nos va a hablar de redes sociales y las posibilidades de las redes sociales, no solo hacia adentro, para estructurar nuestra organización, sino como misión agentes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo desde dentro, desde la Iglesia, desde fuera? ¿Qué posibilidades ya testadas? Ella también es una de las organizadoras, de las directoras del Congreso y Misión. Siskia Valladares, allá al fondo, la conocemos todos, en primer lugar. En segundo lugar, en el centro, María Ángeles López Romero está al frente de la editorial San Pablo. También es licenciada en Ciencias de la Información y lo que le hemos pedido a María Ángeles es cómo una editorial al uso, una editorial analógica, se convierte en una editorial de la era digital, sabiendo que una editorial no deja de ser una empresa, en este caso católica, pero tiene que ser autogestionaria, tiene que dar beneficios, tiene que pagar a empleados y son muchos. Entonces, ¿cómo una editorial católica, de contenido católico, se lanza y comunica y propone contenidos, maneras, formas al gran público, al público universal, en diversos idiomas, están extendidos por todo el mundo? Entonces, ¿cuál ha sido esa transformación? ¿Cómo se ha hecho esa transformación? ¿Qué dificultades ha tenido en que haya aciertos y demás en esa plataforma? Y la tercera, Asunta Serna. Muchos han preguntado, ¿y Asunta Serna? Pues claro que Asunta Serna queríamos que estuviera aquí, por supuesto. Me acaba de dejar una carpeta y a veces las carpetas o las imágenes valen más que 1000 palabras. Ella viene ahora mismo de un curso de verano. Dice abajo, Ciudad Rodrigo, 2 al 6 de julio, o sea que debería estar allí. Y el curso dice, la predicación y la homilía, técnicas y buenas prácticas para comunicar bien el mensaje. Asunta Serna, ¿tú hablas de estas cosas? Es un curso para seminaristas de Castilla y León, se está dando de España, más amplio. Un curso, bueno, pues para España, en Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, que se está impartiendo ahora. ¿Por qué hemos invitado a Asunta Serna? Aparte de este aspecto, que ya lo sabíamos, que estaba por los seminarios, hablando a los seminaristas en estas claves de comunicación, ella nos viene del ámbito del cine y por eso la conocemos todos. Sabemos sus premios, sabremos sus éxitos, no vamos a entrar en ello, pero queremos que nos hable de inicio, o cuando ella quiera, de un poco la deontología en este mundo de la comunicación. En la comunicación no solo todo es bueno y muchas veces los valores brillan por su ausencia. Hablamos desde los profesionales. Pues esa deontología que ella ha vivido en el mundo del cine, en el mundo de ser actriz, y después cómo lo transforma y lo enseña en su fundación, la Fundación First Team, de la cual ella es presidenta, si no recuerdo mal, y es dedicada o está dedicada a los actores, a los nuevos actores. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son todos esos aspectos tan importantes para ser buenos comunicadores? Bueno, por tanto, 3 plataformas, redes sociales, editorial, cine, con esa transformación que llegan a todo el mundo. Plataformas que ahora son plataformas de misión. Pues damos la palabra a Siskia y luego ya a continuación las otras dos.
Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por estar una mañana a estas horas aquí. Me encanta a mí este tipo de eventos, porque es cuando pongo cara a mucha gente con la que solo me he comunicado en lo digital, y como decía Leticia, lo presencial es insustituible y seguirá siendo insustituible, creo que para siempre, o sea, toda la vida, ¿no? Bueno, como tengo poco tiempo, 15 minutos, y quiero decir muchas cosas, uno de los pecados que cometemos siempre la gente de iglesia, ¿verdad? Simplemente enunciar que la presencia nuestra en redes sociales tiene un para qué, y no podemos olvidarlo ni perderlo nunca de vista, ¿no? Ese para qué siempre va a ser esa frase de Jesús de id y anunciad a todas las gentes, a todo el mundo. Leticia ha hablado de la comunicación ad intra. Yo, más que todo, hablaré de la comunicación ad extra, es decir, hacia afuera, sobre todo hacia las personas, en mi idea de lo que es las redes sociales, más alejadas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como decía Leticia, y sigo en esa misma línea, porque además estamos trabajando juntas, como ella ya también dijo, es un lujo, por cierto, el pensar siempre a quién. O sea, ¿a quién nos vamos a dirigir? Miren, cuando yo a veces en entornos así, petit comité, me dicen algo, oye, pues tú te dedicas a las redes sociales, es como te dedicas a perder el tiempo, te dedicas a cosas muy superfluas, te dedicas a... como decía una de las personas que preguntó, casi siempre, últimamente, dentro de la iglesia, bueno, últimamente ya menos, pero casi siempre se había hablado de las redes sociales más en el tono de demonización de las redes, ¿no? De las partes peligrosas, de los riesgos, de lo negativo que supone estar presente en las redes sociales. Pero, como nos ha anunciado un poco también ya Leticia, creo que estamos olvidando ver esa otra cara de toda la potencia que ofrecen para el servicio del Evangelio. Y uno de los primeros pasos importantes que nosotros nos planteamos al estar en redes sociales es ¿a quién nos queremos dirigir? Cuando elegimos un canal, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, no es igual el público al que nos vamos a dirigir. Cuando yo me dirijo a YouTube, tengo que pensar en un perfil concreto de audiencia. Si me dirijo a Twitter, tengo que pensar en otro. Y no solo en el a quién, sino en el cómo tengo que hablarle a ese quién, ¿no? O sea, ya saben que las generaciones, los sociólogos se dedican a estudiarlas y a clasificarnos a todos, y hemos dejado de estar ya en la generación Z, que eran los conocidos millennials, y estamos ahora ya en las nuevas generaciones, que son los centennials o la generación Y o Y, ¿no? Y es importante conocer cómo piensan, cómo funcionan, porque el pensamiento tiene mucho que ver luego con el lenguaje, y el lenguaje con la forma de comunicar. Entonces, claro, es importante pensar a quién me voy a dirigir. Tengo una publicación en una de las revistas que es sobre la palabra digital, y un apartado de esa comunicación que hice habló sobre el estudio del pensamiento digital. Y tenemos en cuenta que la neurociencia nos está diciendo cómo el circuito neuronal está cambiando dentro de nuestro cerebro. Por tanto, el pensamiento también configura la estructura cerebral. Y eso es muy importante. Como decía Leticia, y no voy a insistir más, es un pensamiento más paralelo, pueden hacer varias cosas a la vez, es un pensamiento mucho más rápido y ágil. Yo esto lo veo incluso con las películas que gustan a mi madre y las películas que gustan a mis sobrinos y las que me gustan a mí. Yo no aguanto películas muy lentas, mis sobrinos, las que a mí me gustan, les parecen lentas. Luego son multitarea y sobre todo multimedia, o sea, multitask. A veces cansa el cerebro, pero es la realidad. El cerebro también
requiere una velocidad mayor de procesar toda la información, pero es un hecho. Y icónico, más que nunca audiovisual, más que nunca con la imagen. Por eso el éxito de Instagram, por eso el éxito de YouTube, por eso el éxito de los vídeos de Face Live o de los vídeos de Twitter a través de la imagen en movimiento con voz, porque además tiene una peculiaridad, y es que lo que vemos y oímos activa nuestras neuronas espejos, y las neuronas espejo activan los mecanismos de empatía. Cuando ustedes suben un vídeo de un misionero que está haciendo algo allá en África o en Asia o en América, suelen decirme, tenemos un montón de retweets, un montón de compartir, un montón de me gusta. Es normal. Se ve, se acerca, se trae, se puede casi tocar a ese que está tan lejano y se activan esas neuronas espejos que suscitan esa empatía. Luego, interactivo, fundamentalmente interactivo. Hay que comentar, hay que darle me gusta, hay que darle al retweet, hay que hacer algo, ¿no? Y colectivo. Colectivo porque la red desde su origen, desde su nacimiento, está pensada para trabajar en equipo, en comunión. De hecho, hay muchas partes de la web que siguen siendo gratuitas, y las partes que no lo son suelen ser las que tienen menos públicos, ¿no? Por eso las redes sociales son gratis. Bien, para mí esto tiene una consecuencia. Si nosotros nos vamos a dirigir principalmente a la gente joven porque nos interesa infundir valores cristianos, porque es la edad en la que sobre todo son más esponja para asumir esos valores cristianos, tenemos que traducir ya nuestro lenguaje a ese pensamiento digital. Ya no podemos hablar desde el púlpito, ya no podemos hablar desde un megáfono, ya no podemos. Tenemos que hablar en comunión, en nodos, en red. Ya no podemos hablar y ellos callar. Tienen que también poder participar y poder intervenir. Eso es muy importante porque podemos cambiar planes de pastoral, podemos cambiar planes de catequesis, pero si no hemos hecho esta transformación interna para poder comunicar también hacia los alejados, seguiremos teniendo las iglesias muy vacías, porque ellos no van a venir. Bien, el por qué creo que es bastante obvio. Un día escuché a Rafael Mira, compañero y amigo de Leticia y nuestro, que decía que el mundo había cambiado. Si se fijan, es verdad. No sé cuántos de ustedes, porque no tenemos tiempo, no pido levantar la mano y estas cosas, pero es verdad que ha cambiado nuestro modo de conocernos, de comunicar, de comprar, de movernos por el mundo. Y también ha cambiado, si se fijan ustedes bien, la forma en que se eligen los valores, que es lo más importante de la aportación de Rafael Mira. Fíjense que no competimos obras misioneras con Cáritas, con tal. No, nosotros vamos en el mismo barco. Competimos con multinacionales, competimos con grandes marcas, competimos con el fútbol, competimos con otras realidades que están ofreciendo otros valores. Y esa forma de ofrecer otros valores también en la red se reflejan. Para mí es muy importante darnos cuenta de esto porque tiene que llevarnos a hacernos la gran pregunta: ¿cómo estamos nosotros vendiendo, entre comillas, nuestros valores, que son los más grandes que podemos tener? A mí me emociona y me apasiona saber que tenemos el tesoro mayor del mundo y que a veces me entristece, no sabemos comunicarlo, no estamos siendo atractivos. Sin embargo, si lo desbaláramos, si lo transmitiéramos con los medios y los lenguajes y las narrativas de hoy, es que podríamos cambiar esta sociedad, podríamos hacerla una sociedad nueva. Y tengo miles de ejemplos en lo pequeño en que esto es real, no es una teoría. O sea, mi experiencia ya es de varios años y son muchísimos ejemplos concretos que les podría contar sin decir nombres porque están vivos, pero que son una realidad. Bien, lo cierto es que la realidad de lo digital se impone, y quiero aquí hacer una aclaración muy pequeña, y es que lo virtual no es digital. Lo virtual no se ve, no se toca y nos introduce en un mundo
creado por el ser humano. Cuando nos ponemos las gafas de Oculus, estamos entrando al mundo virtual. Pero lo digital no. Lo digital es tan real como que nosotros estamos hoy aquí. Y esto es importante, porque la Iglesia lo ha reflexionado. Y hay muchos documentos ya desde el tiempo de Benedicto XVI y Francisco que en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales nos vienen mostrando la red como un lugar, como un ambiente. Estar o no estar ya es significativo. Ya te dice, y en esa línea va lo que decía Leticia sobre que el medio es también el mensaje, el cómo estamos, ¿no? O sea, ¿estoy o no estoy? Estoy diciendo ya también, ¿me interesa o no me interesa ese mundo? O mi prioridad está ahí o está en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros queremos ir a los alejados, a los que no van a venir nunca a la Iglesia, tenemos que ir a las redes sociales porque es donde está la gente. No me voy a detener en los documentos, en las 4 citas que tenía para no perder más tiempo, pero es muy importante saber que 4 conclusiones de lo que acabo de decir. Las redes sociales necesitan ser humanizadas. Humanizadas porque creo que es fundamental llenarlas de verdad. Saben que hay campañas auténticas de fake news, que el Papa de hecho ha hablado de este tema en su último mensaje. En Nicaragua, de donde yo soy, ahora mismo hay una campaña verdadera, que además yo he escuchado el audio, donde se explica cómo lo van a hacer, para crear confusión, para crear desinformación. Y nosotros tenemos que ser los que iluminemos de algún modo y enseñemos a la gente a buscar la verdad, a plantearse las grandes preguntas, no a ir y dar respuestas de preguntas que ni siquiera se han planteado. Segunda conclusión es que la Iglesia tiene mucho que aportar en todos los sentidos. Esa gran diversidad que ustedes comentaban es una riqueza, y tenemos que convertirla en riqueza más que en obstáculos, porque si nos uniéramos, si creáramos sinergias, seríamos mucho más potentes que cualquier multinacional. De hecho, si lo pensamos en modo empresa, somos la mayor multinacional del mundo. Lo que pasa es que no somos con ánimo lucrativo, sino trabajamos para otro mundo que llegará, ¿no? Tercero, la misión nos empuja a ese continente digital. El Papa Benedicto XVI ya lo dijo que el continente digital, el sexto continente, era un lugar nuevo. Ahí recuerden cuando España fue a evangelizar América. Creo que hoy ya no se trata de un continente físico, sino de un continente digital, que además tiene que ser pensado, no puede ser improvisado, ni tiene por qué ser con voluntarios sin formación. Al contrario, requiere una profesionalidad, igual que nos hemos formado en misionología, igual que nos hemos formado en otras cosas. Creo que es importante también esta formación. Y por último, la comunicación hoy es un arma de doble filo. Entonces, esa arma de doble filo nos hace responsables. Nuestras generaciones millennials y centennials necesitan referentes. Cuando una madre por aquí preguntaba a Leticia, yo pensaba, es que el problema es que no tienen adultos referentes. Los curas, las monjas, los catequistas, los profesores están ausentes, son los grandes ausentes. Y somos muy poquitos los que todavía estamos. Yo les invito a que se animen, a poder estar de un modo actual para poder ser referentes. El cómo, simplemente 3 ideas. Crear un equipo de comunicación. Segundo, crear una estrategia social media plan. Igual que hacemos otros planes estratégicos, es fundamental ponernos a pensar a qué público me voy a dirigir, a los que ya están dentro, a los que están alejados, a los más jóvenes, a los de edad madura, a qué público, qué objetivos voy a tener, y con qué modos lo voy a hacer, con qué estrategia y cómo voy a medir que realmente se está consiguiendo esos objetivos. Mucha gente cuando digo esto me dice, no podemos reducir a números los frutos del Espíritu. Totalmente cierto, pero necesitamos algunas pautas para saber si estamos tirando el tiempo y el dinero o nos estamos acercando a nuestros objetivos y nuestras metas. Y luego contar con recursos. Lamentablemente me encuentro con que en la Iglesia todo se quiere gratis y ya no podemos seguir trabajando gratis. Necesitamos recursos porque, vuelvo a repetir, competimos con grandes multinacionales, con grandes
poderes como el fútbol, como otras tantas cosas que ustedes saben y controlan mejor que yo. Entonces, invertir en formación, dinero en formación, invertir en herramientas fundamentales de programación y medición, invertir en tiempo. Las personas no pueden seguir siendo voluntarios. Y para terminar, les pongo simplemente un prototipo de lo que tendría que ser un post perfecto en cualquier red social. Pensamos... A veces yo pienso que trasladamos el papel a la pantalla digital y ese es un grave error. No podemos seguir trasladando el papel a lo digital. Recuerden que lo digital tiene que ser interactivo, etcétera, etcétera, pero también en los contenidos. Miren, yo en mi tesis doctoral me encontré con la triste situación de que la mayoría de las cuentas institucionales católicas que analicé solo producían contenidos informativos de su propia marca. Eso no puede ser, por eso no tienen seguidores, por eso no tienen grandes alcances, no generan conversación, no crean comunidad, no hay un engagement. El 20% de los contenidos pueden ser propios, pero un 80% tienen que ser pensados para el usuario, útiles para el usuario. No podemos ser autorreferenciales, que es como dice el Papa Francisco. Y somos muy autorreferenciales, muy endogámicos 2.0. Ahí tienen el post perfecto, tiene que tener un objetivo cada post alineado con el objetivo final, la mejor hora y fecha para publicarlo, que eso se puede averiguar mediante herramientas. El diseño, por favor, no más ángeles, no más vírgenes, no más cosas que son muy bonitas para unas edades que ya no están en la red. Hablemos con fotografías impactantes, con infografías potentes, con vídeos cercanos, con espontaneidad, con naturalidad. El mensaje de Jesús lo merece. Ese esfuerzo de diseño elegante, sencillo, muy adecuado a los tiempos, creo que vale la pena invertir incluso si no tenemos. La especialización, el que vale para vídeo no vale para contenidos, el que vale para la foto no vale para poder estar de community manager. No trabajemos tanto con voluntarios y si vamos a trabajar con voluntarios, formémosle, démosle. Miren, nos estamos jugando que las nuevas generaciones conozcan o no conozcan a Jesús, así de claro. Es verdad, yo estoy en colegios, estoy en la universidad, os lo digo desde la experiencia. Digo, repito, podría dar muchísimos ejemplos. Y por último, la adaptación del lenguaje. Pues muchísimas gracias y espero... Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a Obras Misionales Pontificias, a la Universidad de Burgos y al resto de organizadores por invitarme a participar en la Semana Española de Misionología. Para mí es un honor estar hoy aquí, más aún en tan excepcional compañía. Y eso pese a la dificultad del tema. Hablar de las nuevas plataformas de misión para una institución como San Pablo, que tiene ya más de 100 años de historia, parece casi una incongruencia, ¿verdad? Sin embargo, estoy convencida de que no es así. No lo es porque, si nos atenemos a la manera en que esta editorial ha decidido afrontar la relación con el peculiar contexto socio-religioso al que nos enfrentamos hoy, o con el que convivimos, mejor dicho, hoy, ¿no? Resumiendo muchísimo, porque tenemos poco tiempo, ese contexto está marcado por una progresiva secularización de una sociedad que acota cada vez más el espacio reservado a lo religioso y que además recibe todo aquello que tenga el sello de católico, aquí en concreto en España, con muchísimos prejuicios, con prejuicios incluso por parte de quienes somos católicos. Es una cosa muy curiosa, podemos hablar si queréis luego de ello en el debate, pero es así, ¿no? En esta sociedad podemos decir que los creyentes y, por tanto, también nuestras creencias somos en estos momentos, entre comillas, desechables. Ese contexto está marcado también por el envejecimiento y por la progresiva reducción del público interesado en lo religioso. Es decir, hay cada vez menos primeras comuniones, hay cada vez menos vocaciones religiosas y sacerdotales, las personas que forman parte del núcleo
duro de la Iglesia, de los lectores de libros religiosos, son cada vez pues, un ámbito más reducido y cada vez más mayores y, por tanto, con más dificultades para leer, no digamos para estar en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en tercer lugar, también marcado por algo que define en concreto, es una percepción muy personal, a la Iglesia española respecto a las de otros países de nuestro entorno, que es la escasa formación teológica de los creyentes laicos. No se nos ha formado, no se nos ha facilitado esa formación por distintos motivos, que no viene al caso profundizar ahora, pero eso implica que aquí el libro religioso tenga menos trascendencia y repercusión social que en países como la vecina Francia, tan laica ella, donde el libro religioso tiene prestigio, se vende en cualquier espacio y no solo en las librerías especializadas en lo religioso, y está bien considerado, cosa que no ocurre aquí, ¿no? Pero, pese a todo esto, o añadiendo, mejor dicho, sumado a todo esto, el espacio de lo editorial religioso tiene además una serie de desafíos que son propios del sector, ¿no? Y que están muy relacionados con lo que comentaba Chisquia al principio, ¿no? La dispersión y la lectura superficial por ese ritmo de vida que tenemos, que nos hace estar en muchas cosas a la vez, ¿no? En la multitarea, y que hace que leamos mucho más superficialmente. Esa falta de tiempo implica mucha más dificultad para la concentración y para el pensamiento abstracto, imprescindible a la hora de enfrentarse a cualquier texto con mínima profundidad, ¿no? Y además, también lo comentaba Chisquia, la irrupción de la gratuidad de la lectura en Internet, que han traído los diarios digitales fundamentalmente, convierte casi en una heroicidad la adquisición y lectura de un libro en el formato que sea digital o sea en papel, ¿no? No digamos si ese libro además es un ensayo teológico con más de 300 páginas, como son muchos de los libros que nosotros hemos publicado durante mucho tiempo, ¿no? Claro, dirán ustedes, este panorama es bastante sombrío, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay que verlo como un problema. Lo digo sinceramente, claro que es un problema, es un desafío enorme, pero creo que es en realidad una desafiante oportunidad para responder, en nuestro caso, a nuestra misión como editorial católica. Porque yo estoy convencida de que esta sociedad tiene más necesidad que nunca de evangelio. Estoy convencidísima de eso, que el hombre y la mujer de hoy estamos demandando, estamos pidiendo a gritos un mensaje que dote de sentido nuestras vidas, que nos ofrezca alternativas pues, al vacío, a la ausencia de valores o a la angustia que nos envuelve a veces, ¿no? Pero claro, esa necesidad de evangelio, como bien decía Chisquia, tenemos que encontrar la manera de canalizarla, ¿no? Y de encontrar el modo de que el Evangelio llegue a quienes están necesitados de él, ¿no? Este inmenso desafío supone, en concreto para la editorial San Pablo en estos momentos, indiscutiblemente una actualización de nuestro compromiso con la difusión de la palabra, pero no de cualquier manera, y lo veremos ahora, ¿no? Supone, de algún modo, hacerlo partiendo, desde luego, siempre de la mirada a las fuentes, ¿no? Del retorno al origen. Primera clave en cualquier transformación y en cualquier renovación que queramos hacer en línea de misión, ¿no? Y supone también la implicación en la construcción del reinado de justicia, de misericordia, de paz, de libertad que ha venido a traer Jesús de Nazaret. Estas son, de alguna manera, las tres pinceladas, ¿no?, que apuntan en la dirección en la que nosotros, como editorial, hemos decidido orientar en los últimos tiempos nuestras decisiones. Hemos creado nuevas colecciones editoriales que suponen un regreso a las fuentes, que ponen a los excluidos, a las víctimas, a los oprimidos en el centro, o que atienden a las necesidades espirituales del hombre y de la mujer de hoy a partir de sus realidades concretas y no de la imagen que nosotros nos hemos creado en la cabeza, a partir de sus realidades concretas. No voy a detenerme en el detalle de esas colecciones o de los libros que hemos publicado, que además son muchísimos, luego si queréis podéis preguntar sobre ello, pero os doy algunos nombres de colecciones a modo de ejemplo que ya dicen mucho por sí mismas. Periferias, ¿qué iglesia?, Fuente o Adentro. Pero, y de ahí el inicio de mi intervención, este desafío hay que plantearlo
hay que abordarlo desde una profunda renovación en todos los sentidos, porque ya no nos sirven, y también lo decía Chisquia, muchas de las herramientas y métodos en que nos hemos apoyado en épocas anteriores para comunicar el Evangelio, y no podemos volver la vista atrás y decir, como funcionaron en su día, volvamos a usarlas. Yo tengo un libro que se titula Adiós al Jesucito de mi vida. No es que no podamos rezar el Jesucito de mi vida, Dios me libre de decir eso, pero ojo si seguimos poniendo todas nuestras expectativas de misión y de comunicación en una sencilla oración infantil como el Jesucito de mi vida, ¿no? Pero, renovación, ¿en qué dirección? No vale decir estamos renovando porque sí, hemos cambiado el lenguaje, porque sí, hemos decidido estar en las plataformas o en las redes sociales porque sí, ¿no? Nosotros partimos de 5 premisas. La primera premisa, de la que creo que hay que partir, es fundamental, que es escuchar. Escuchar, en nuestro caso, a nuestros posibles lectores, ¿no? Escuchar sus necesidades e inquietudes que han variado con los profundos cambios sociales y culturales a los que estamos asistiendo. Yo digo siempre que escuchar para darles respuesta, con temáticas, con planteamientos ajustados a sus necesidades, porque el afán de trascendencia sigue estando ahí, porque están ahí todavía las inquietudes espirituales, pero se formulan de otra manera y también demandan otras respuestas, ¿no? Y un par de ejemplos prácticos sobre esto sería como nosotros hemos escuchado a personas que nos han dicho: yo soy creyente, soy practicante, pero llega la Semana Santa, por ejemplo, y mi situación familiar me obliga, para mantener a la familia unida, marcharme de vacaciones. No puedo ir al Tríduo Pascual, no puedo asistir a los oficios. Y hemos creado con Álvaro Genel una Semana Santa alternativa para poder vivir eso mismo y poder mantener tu vinculación a la comunidad y tu identidad cristiana, estés donde estés, en la playa o en cualquier otro sitio de vacaciones, ¿no? O Mi Padre del Cielo, un cuento creado expresamente con muchísima sensibilidad y mucha poesía para, de alguna manera, poder dar respuesta a esa necesidad que tienen muchas familias de transmitir a sus hijos que hay un Padre Dios que nos cuida, que nos mima, que nos acompaña, pero ya no le valen para contárselo las palabras de antes, necesitan las palabras de ahora, ¿no? Todo esto implica atreverse a salir de la zona de confort, una expresión muy extendida, pero que no aplicamos normalmente, porque no tiene sentido evangelizar a los ya evangelizados, por decirlo muy burdamente, ¿no? Yo sé que cuesta muchísimo asomarse al exterior, porque sentimos que es hostil, ¿no?, con el hecho religioso, pero es que toca hacerlo, no queda otra, ¿no? Y hacerlo, ojo, no de cualquier manera, no con el estandarte, no, hacerlo con respeto, con prudencia, con disposición al diálogo y al encuentro. Porque creyentes y no creyentes, ojo, palabras que creo que ya se han quedado completamente superadas y son tremendamente simplistas para definir lo que somos o lo que no somos, pero bueno, manejémoslas. Creyentes y no creyentes tenemos más puntos en común de lo que creemos, mucho más puntos. Y tenemos la obligación de encontrar esos puntos en común y de fomentarlos para construir juntos un futuro mejor para todos. Nosotros vamos a llamar a ese futuro mejor Reino de Dios. Ellos lo van a llamar de otra manera, pero lo que importa no es cómo lo llamemos, lo importante es que lo construyamos juntos. Y esto debería quedarnos claro. Para hacer esto, al igual que para llegar a los jóvenes, para llegar a los creyentes alejados, a cualquier colectivo al que queramos llegar, la segunda premisa, pero desde luego no por eso menos importante, es desde luego, ya lo decía también Chisquia, renovar los lenguajes. Cuento solo una anécdota. Una madre, una mujer comprometida en su comunidad parroquial que un día decide, cuando va a misa el domingo, ponerse en el lugar de su hija para ver qué entiende ella de la Eucaristía. Y en un momento dado le dice: cariño, a ti todo esto te suena chino, ¿no? Y dice la niña: no, mamá, si chino me dan un poco en el cole y entiendo un poquito. Nos reímos, pero es tristísimo. Es tristísimo porque estamos corriendo el riesgo cierto de matar el mensaje y al mensajero. Estamos encerrando en palabras obsoletas para las nuevas generaciones la más hermosa de las noticias y estamos haciendo que esa noticia se vuelva inútil y prescindible. Y digo yo, si Jesús, con tal de ser entendido por una población campesina, recurría a metáforas agrícolas, Jesús no daba doctrina, no impartía clase, no.
se hacía entender con metáforas agrícolas para que le entendieran a esa población campesina. ¿No creéis que tendríamos nosotros que utilizar imágenes significativas para el individuo de hoy, en lugar de seguir hablando de ovejas y de pastores que no reconocen nuestros chavales ni en las fotos, que se siguen creyendo que la leche sale del Tetrabric? Esa es la realidad. Un gran comunicador, San Pablo, escribió infinidad de cartas que nosotros aún hoy en día, 21 siglos después, seguimos designando por los receptores a los que iban dirigidas. Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos, todos nos sabemos un montón de nombres. ¿Por qué? Porque para él no eran iguales. Él hablaba a sus diferencias, a sus particularidades desde la coherencia de su mensaje, evidentemente. Pero San Pablo sabía que para tener éxito en la comunicación es fundamental contar con el concurso del receptor, hacernos entender. Pues hagamos nosotros lo mismo, ¿no? Ni siquiera las generaciones más mayores, las que no entran en esa clasificación de millennial, generación Z, generación Y, etcétera, ni siquiera los más mayores se sustraen a este cambio en el vocabulario y en las formas de expresión. Todos manejamos el móvil, todos vemos en algún momento un vídeo de YouTube y todos nos embelesamos con algún meme que nos mandan por WhatsApp. Y esa es la realidad. Es decir, todos hemos transformado nuestra manera de ver el mundo y la capacidad de nuestro cerebro de asimilar mejor lo audiovisual que lo que no lo es. Y no podemos eludir nuestra responsabilidad a la hora de encontrar nuestro propio código estético de este tiempo para contar la buena noticia, porque la noticia sigue siendo válida, pero el código con el que la estamos transmitiendo ya no sirve. Y como decía Chisquia, no podemos seguir poniendo angelitos y cosas por el estilo. No podemos seguir recurriendo al Greco y a las vidrieras de la Catedral de Burgos si queremos contar algo que nosotros consideramos que, como es religioso, tiene que llevar esa estética. No, todo puede hablar de Dios si le damos voz. Todo puede hablar de Dios y tenemos, de verdad, tenemos que encontrar esa manera de contar a Dios. Tenemos que hacerlo además diseñando, al menos así lo estamos haciendo en San Pablo, buscando nuevos diseños, nuevos formatos, nuevas imágenes para nuestras portadas, porque, entre otras cosas, los libros ya no se venden en las estanterías por buenos que sean. Tenemos que enseñarlos, tenemos que hacer que atraigan. La portada muchas veces es el 50% de la decisión de compra de un libro, sea el público que sea, y necesitamos captar a esos lectores, pero no solo a ellos, es que nosotros mismos, aunque seamos un público natural de esos libros, cuando el libro no nos gusta se nos cae de las manos. ¿Por qué tenemos que renunciar a la belleza? Si no hay nada más hermoso que el mensaje que tenemos entre manos para transmitir, ¿no? Pero ojo, también con esto, cuidado con descafeinar tanto el mensaje que jibaricemos a Dios, que lo dejemos convertido en un llavero cool que es muy fácil de llevar en el bolsillo, porque el Dios de Jesús no puede quedar reducido a un simpático eslogan publicitario que suena muy bien y es fácil de manejar en redes sociales. Necesitamos nuevos lenguajes para transmitir la fe, pero por encima de todo necesitamos auténtica fe para encontrar nuevos lenguajes. De verdad, auténtica fe para encontrar nuevos lenguajes. No me detengo en el uso de las redes sociales porque ya lo ha hecho Chisquia. En San Pablo, desde luego, sí que, bueno, por cierto, le hemos publicado 2 libros sobre cómo evangelizar en Twitter y en Facebook. Nos importa este tema, nos importa y mucho. Hemos creado, por ejemplo, una colección que se titula Renuévate, donde estamos incorporando pues nuevos formatos, desde el cómic hasta otros muchos diferentes, buscando llegar a todo tipo de público. No es fácil y de eso podemos hablar luego, pero al menos lo estamos intentando y además estamos buscando la manera de estar presentes en redes sociales, en las páginas, o sea, en la red, pero también, por ejemplo, en plataformas de podcast, a través de una radio, de una emisora que emite online. Y nos está dando un resultado sorprendente, con lo cual hay que probar, hay que intentar, hay que llegar con otras fórmulas, por otras vías y con otros formatos, ¿no? Decía Santiago Alberión, el fundador de la familia Paulina, llevad la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. Y creo que eso sigue siendo un principio perfectamente válido y quizás más necesario todavía que cuando él lo expresó. Eso sí, sea en unos canales o sea en otros, en San Pablo creemos en la urgencia de pasar todo por el filtro del Evangelio. Esto se nos olvida a veces. Y es fundamental, claro, ofrecer coherencia evangélica, fundamental para ser creíbles. Y por otro, y también tiene relación con algo que decía Chisquia, ofrecer más preguntas que respuestas.
Porque la gente hoy no quiere las respuestas hechas. Quiere entablar un diálogo sincero, un diálogo que sea fructífero con la sociedad contemporánea. Porque, entre otras cosas, de tanto tener todas las respuestas, porque parece que las tenemos todas, estamos, por un lado, cerrando las puertas a ese encuentro, pero por otro, peor aún, estamos matando el misterio. Y no hay fe sin misterio. No hay fe sin misterio. Ese diálogo sincero exige también bajar a Dios del mármol y el pedestal en el que lo hemos subido y empeñarnos en descubrir su rostro encarnado a los hombres y mujeres de hoy, en los hombres y mujeres de hoy, en sus congéneres, en los acontecimientos presentes, en la cotidianidad. Porque todo puede hablar de Dios si encontramos la manera apropiada de darle voz, ya lo decía antes. Voy terminando. Muy resumidamente, perdón por haberme extendido demasiado, intentamos también ofrecer nuevos testigos contemporáneos que sean un reflejo de los valores del Evangelio en este tiempo. Eso incluye, por cierto, sacar a tantas mujeres dignas discípulas del Maestro de Nazaret de la invisibilidad a la que se las ha condenado. Y lo contrario, por cierto, no es que sea machista, es que no es evangélico. Y esto se nos olvida muchas veces. No es que sea machista, que lo es que no es evangélico, ¿no? Y también en eso estamos haciendo un esfuerzo enorme en San Pablo, ¿no? Me quedan dos premisas, pero me están cortando, las resumo mucho. No caigamos en las inercias, en el siempre se ha hecho así, seamos audaces como pide el Papa Francisco, nosotros lo estamos intentando, ¿no? Eso no está reñido con la fidelidad a lo esencial. Se nos acusa en San Pablo, por ejemplo, de ser unos traidores porque hemos abierto nuestras librerías al público generalista. Tremendo, pero ¿a quién queremos nosotros evangelizar si no es al público generalista, ¿no? Pues se nos acusa de eso. Y ya, bueno, voy terminando, acoto. Por último, creo que esa buena noticia en la que decimos creer nos debe llevar a una última premisa, pero no por eso menos importante. Creo que debemos dejar de quejarnos, debemos, de verdad, abandonar el catastrofismo, el pesimismo. Prohibido quejarse, dice el título de uno de nuestros libros más exitosos, ¿no? Porque si el panorama puede ser sombrío, más sombras trae aún la falta de esperanza, de proyectos, de sueños pastorales por desarrollar y de pasión por llevarlos a buen término. Más sombras trae ese catastrofismo y ese victimismo que son paralizantes. O si no, pues dejaremos de ser portadores de esa buena noticia que tenemos entre manos y que merece la pena ser comunicada. En San Pablo estamos en ello. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a María Ángeles, a Chisquia, por esos consejos, recetas, sabiduría, por esa fe y por esa pasión que les anima a hacerlo siempre mejor. Bueno, yo simplemente quería estar aquí hoy y muchísimas gracias por la invitación, porque yo creo que si podemos hablar de alguien indiferente a la religión, que he sido yo, si alguien que podíamos decirle que he sido cínica, he sido yo. Y yo creo que es un buen momento para mí, en el momento en el que me llega el poder estar con vosotros hoy, me llena de alegría, porque me recuerda lo bueno de las cosas, mi educación, me recuerda el porqué de las cosas y el por qué elegí ser actriz. Yo elegí ser actriz para comunicar verdades, para explorar actitudes, para generar confianza en las personas, para generar reflexión, para generar emociones en el público. Con estudio, con observación e imaginación, la vida del actor es realmente un continuo viaje de conocimiento a sí mismo. Mi profesión es noble, observa de los demás. Para mí es el oficio más humano y respetuoso que conozco, porque lo percibo, siempre lo he percibido así, como un servicio a los demás. Desde hace 122 años, el cine, el audiovisual, ha sido una plataforma universal por su capacidad de generar contenidos esenciales, adaptados al contexto cultural de cada país en el que se vive, en el que se hace el cine. Y los del cine hemos perfeccionado historias mitológicas que llegan de la tradición judeocristiana, de la antigua Roma, para lograr impactar
cada vez mejor a través de un medio realista, moderno, que en el siglo XXI tiene además que ser interactivo, eficaz y honesto. Siempre es sorprendente, pero la verdad nos tiene que llegar, directa a través de la mente y del corazón de los protagonistas que vemos. Los que saben hacer buen cine saben decir verdades generando preguntas, no dando respuestas, dejando espacio para que cada espectador saque sus conclusiones, su enseñanza, su propia moraleja y ejemplo. El público, con las verdades, las rechaza o siente la necesidad de emular al protagonista. El público está inspirado por sus acciones, por sus palabras, acabando siendo el cine el espejo de nuestras propias actitudes. El cine aúna con una magia inigualable a las personas, es un medio para hacer reflexionar, sentir, emocionar, y el cine, llamado de valores en mi mundo, triunfa en el mundo entero. El buen cine es el que nos enriquece, el que tiene capas, el que nos aclara nuestra propia percepción del mundo. El cine de calidad nos da sentido, pues, a nuestra propia vida y encontramos siempre en el viaje del héroe aquellos valores que nos hacen despertar por la mañana y ser mejores. Muchos son los temas que se tocan, pero los que nos enriquecen son muy parejos a esta cultura judeocristiana desde donde todo nace, y lo que se enseña e inspira en el siglo XXI está en el mismo ADN de los ejemplos y héroes que se pueden encontrar en las Escrituras y en el Evangelio. El cine es un arma para propagar ejemplos de solidaridad, tolerancia, de apertura a la diversidad. Es un medio que incita al diálogo, al encuentro, a la generosidad, al amor. La cámara añade en las personas cuando se las filma un valor esencial que no se ha estudiado lo suficiente, porque la unidad de comunicación en el cine no es la palabra, sino el pensamiento. Recordemos que el primer plano, que es el más cinematográfico de todos, el más realista y más irrealista, pero el de más impacto, es donde leemos lo que hay detrás de los ojos, y los ojos son el espejo del alma. Solo en los últimos 20 años, con la aparición del medio digital, el actor ha sido capaz de estudiar y perfeccionar su propio trabajo en el cine. Antes era imposible. Se han escrito muchos libros sobre la técnica cinematográfica, pero muy poco sobre cómo el actor comunica en cine. Por ello me animé hace 18 años a escribir un libro sobre las técnicas de comunicación del actor, técnicas sofisticadas que el actor emplea para contar verdades y que son heredadas del teatro, pero completamente modificadas con un medio completamente distinto como es el audiovisual. Así formé mi propia escuela de actores después del libro, utilizando siempre la cámara como una herramienta científica, donde a través de prueba y error podemos empoderar a la persona en el placer de comunicar su alma. Podemos, en definitiva, entre todos, los más de 4.000 actores que han salido de mi escuela, hacer más humano el medio cinematográfico. Estamos solo empezando, pero al actor, actriz que sale en mi escuela le forman en el máster universitario, único en el mundo, 40 profesionales del cine, escogidos con lupa, que respetan la ética en todo el proceso de creación, promoción de una película. Se le forma en materias teóricas cimentadas en los valores de nuestro Código de Buenas Prácticas del Actor en el Audiovisual, redactado conjuntamente por juristas de la Universidad Carlos III. Rodamos durante el 50% de las horas lectivas monólogos y escenas que son historias, con un principio, un medio y un final, con decorados, sonido, luces y cámaras. Los textos son originales, con mensajes que procuramos iluminen valores, principios y diferentes puntos de vista sobre temas actuales. Se distribuyen por redes. Lo que yo he aprendido en esta aventura es que cada actor es un creador en los silencios, que escoge, y creador del subtexto, que siempre es original y que acompaña siempre las elecciones de cada intención antes de hablar. El rostro de cada actor es fascinante porque cada uno de nosotros es un alma diferente. Cada actor tiene como misión ser creíble, generar confianza en el espectador para acercarle a su esencia,
a la mejor parte de sí mismo. Como profesora también quiero estimular a mis alumnos que quieran contar historias bellas que ayuden a cambiar el mundo a mejor, para generar paz. Quiero que mis actores sean capaces de comunicar sin miedo actitudes, ideas y verdades, haciéndolas suyas de una manera orgánica, comunicándolas de manera honesta. En esta aventura, y con mi marido Scott Cleverdon, fundador de la Fundación First Team y de nuestra escuela, hemos estado en 8 países, 24 ciudades, hemos ofrecido el servicio de autoconocimiento que ofrece la Cámara a pues muchas personas de muchos oficios, razas y profesiones diferentes. Es este mi proyecto, nuestro proyecto, desde hace 18 años. Desgraciadamente, como actriz no siempre se puede escoger el trabajo, sobre todo si has de vivir de él. Cuesta encontrar equipos de trabajo honestos, unidos por el placer de comunicar verdades. El año pasado ocurrió casi un milagro. Vinieron a buscarme para ser protagonista de una heroína que se enfrentó con coraje a todo un imperio y salvó a más de 2000 personas de los campos de concentración. Los productores eran Las Hijas de la Caridad. El título, Red de Libertad, y mi personaje, Sor Elena Stutler. Rodamos en Burgos, como si fuera Francia. La película ha llegado a más de 300.000 personas. Desgraciadamente, 250.000 descargas pirateadas. Pero bueno, esto es otra historia. Mi director, Pablo Moreno, es la persona más buena que conozco, aparte de mi marido. Pablo es un creyente convencido, un estudioso de la religión, del Evangelio y del alma humana. Es el ejemplo de cómo un laico católico cambia el punto de vista de todos los que estuvimos en este rodaje, inspirados por él, con su buen hacer, simplemente, y su liderazgo. Es el ejemplo que el Código de Buenas Prácticas, ese que hice con tanto esfuerzo con los juristas, es posible, es necesario y se puede aplicar. A esta película me dediqué, pues, con cuerpo y alma a hacer mi trabajo lo mejor posible y a comprometerme en la promoción de la Red de Libertad. Espero que muchos la hayáis visto y, bueno, si no, el mes pasado salió en DVD. Creo que necesitamos ayudar a Pablo y ayudar a que se compren muchos DVDs y que no se pirateen. Los del cine, de todas maneras, fueron indiferentes a nuestra película. ¿Por qué? Pues la consideraron naif. Es una palabra que he oído más de 3 veces a profesionales del cine, entre ellos una de las fundadoras de la Academia de Cine cuando la invité al preestreno en Madrid. Quizás será por, como dice Sor Elena al final de su vida, queda tanto por hacer, ¿no? Quizás tenemos que aprender a dar luz al que solo quiere oír ruidos, ¿no? Quizás tendremos que hablar más en su lenguaje. A mí, Red de Libertad me enseñó a ser mejor, a no tener prejuicios sobre la Iglesia, a querer aprender de hombres y mujeres laicos y religiosos que, como vosotros y vosotras, quieren hacer el bien, que poseen conocimiento profundo de tantas vidas con sentido. Ayer y mañana, hasta el viernes, con la ayuda de Scott y del rector del Seminario de Ciudad Rodrigo, intentaremos dar aquello que hemos aprendido durante todos estos años, los del cine, a 15 jóvenes seminaristas y diáconos, para que comuniquen honestamente. Estoy orgullosa de ser capaz de servir a un nuevo colectivo, los transmisores de la fe, que poseen el conocimiento y la herencia del mensaje más inspirador, más apasionante y más verdadero, el amor. La palabra escrita nos enseña muchas cosas, pero el cine nos las recuerda para siempre. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las 3. Este aplauso lo dice todo. Y abrimos turno de preguntas. Entonces, como siempre, vamos a ser precisos en las preguntas, por favor, y insistimos o decimos a quién van dirigidas. Aquí tenemos una, ¿alguna más? 2. Venga, pues vamos a dar las 2. 3. Pues las 3.
No hago ninguna pregunta, solamente quiero dirigirme especialmente a Asunta Serna. Tuve la ocasión de ver la película en Zaragoza, en mi ciudad natal, en octubre pasado, invitado por las Paulas. Y quiero felicitarla porque creo que transmite en esta película lo que nos acaba de decir. Solamente eso. Muchas gracias. Muy bien. Hacia de al lado, muy bien. Yo quería preguntar cómo desde las redes se puede ayudar pues, para la pastoral vocacional, porque para la misión lo principal son, pues no sé, por lo menos el número de consagrados, misioneros, misioneras, y claro, con pocas vocaciones pues es más difícil, ¿no? Entonces, y los jóvenes están ahí, ¿no? Pues no sé, cómo... Muy bien. Siskia, entonces. Bueno, recetas no existen, ni en esto ni en nada, pero por experiencia sí, te digo que el modo de estar hace que sea atractivo o no atractivo la figura. Últimamente veo que hay muchos vídeos de testimonios de sacerdotes o religiosas ya con un lenguaje nuevo y eso suele atraer mucho. Yo, sin dedicarme a la pastoral vocacional, sin embargo, recibo muchos emails y muchos mensajes privados preguntándome por mi congregación. La red más adecuada, creo que en este caso tendríais que usar, por un lado, vídeos de YouTube que hagan cercana esa vida de la vocación. Por otro lado, un grupo de Facebook, digo grupo y no fanpage ni cuentas personales, por el algoritmo de Facebook, porque el algoritmo de Facebook es muy complicado y como no pagues, la parte de las fanpage que se queda bastante inutilizada, ¿vale? Entonces los grupos creo que son la alternativa más correcta para personas interesadas sobre todo, ¿no? Y Twitter porque siempre habrá alguien alejado, desconocido, que de repente se hace la pregunta. Entonces, yo acercaría muchísimo lo que es la realidad de la vida religiosa o sacerdotal, lo más cercano posible a qué se dedica, para que sea, porque para mucha gente, aunque para nosotros sea lo más normal del mundo, para mucha gente es algo muy desconocido. Y fíjense, a mí misma, que en mi congregación me apoyan totalmente, que en mi congregación tengo, bueno, es una bendición. Me cuesta que las hermanas quieran salir en los vídeos, me cuesta que las hermanas quieran mostrarse en la vida ordinaria. O sea, que eso, cuando se hace, es el boom. O sea, tiene un montón de visitas, un montón de likes, un montón de todo. Pero tiene que estar más pensado dentro de una estrategia más amplia, ¿eh? La pregunta es para Asunta. Yo he tenido una bonita experiencia en cine y espiritualidad, y más relacionado con jóvenes. Ahí se nos decía que a pesar de lo interesante que siempre es el contar historias y el vivir las historias desde la pantalla, que nos utilizáramos o que utilizáramos lo menos posible las películas, comillas, religiosas. Y que utilizáramos las películas comerciales que ven todo el mundo y que ven todos los jóvenes, por ejemplo, las de Pixar. Y yo he tenido experiencia positiva. ¿Tú qué opinas? ¿Es preferible seguir como es la tentación en la Iglesia, utilizando películas religiosas con temática y con actores, etcétera, etcétera, religiosos, o preferible hacer que la gente vea con distintos ojos el cine comercial? Sí. A ver, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para entender qué es el cine religioso, porque el cine religioso, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, tiene un gran público y tiene unos contenidos que realmente tampoco los puedes decir religiosos, sino que son humanos, ¿verdad? Y muchas de las películas que se hacen en el mundo, digamos, del cine, que no tiene que ver con religioso, tienen el ADN, ¿sabes?, judio-cristiano estupendo y con muchos valores, y realmente pueden ser ejemplo de ello. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en las congregaciones para entre todos unirse y hacer un cine bueno religioso. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos que tener, el problema de nuestra película, por ejemplo, Red de Libertad, fue el presupuesto, tan poquito presupuesto para luego poder promocionarla. No teníamos un acuerdo con Televisión Española. Si tú ves, por ejemplo, 3 meses más tarde, 4 meses más tarde, 6 meses más tarde, se estrenó Campeones, que es una película también de un tema muy cristiano.
Y realmente ahí estaba Televisión Española como coproductora. Es decir, ¿pero qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un interés, pero tenemos que buscar esos canales y sobre todo apostar fuerte por aquellas películas en las que creemos. Yo recomiendo mucho a Pablo Moreno porque sé que llega desde su bonito corazón, desde su maravillosa humanidad. Para mí, Pablo Moreno ha sido un ejemplo de que aquellas personas que son creyentes pueden dar, desde el punto de vista laico, pueden dar una película que no puedes decir que es religiosa, aunque hable de una persona religiosa. Depende de qué definición queremos decir por religiosa. Si religioso es hacer proselitismo puro y duro, si decimos esa es nuestra sola verdad, es un problema. Pero si nosotros estamos abriéndolo y dejándolo espacio para generar preguntas, que es en el contexto de hoy lo único que se puede escuchar, entonces creo que podemos realmente hacer un cine muy bueno, que tenga contenido religioso y que vaya directamente al corazón de las personas, con un mensaje absolutamente dentro de lo que todos queremos, ¿no? Que es pues, que el mundo sea mejor. Yo creo que en realidad muchas de las películas y de los temas que se hacen, como has dicho, ¿no? Pixar o cantidad de películas hablan sobre temas y se reflexiona sobre temas que la Iglesia también reflexiona. Lo único que tenemos que unirnos, son como dos mundos que están separados precisamente porque hay mucho descreído y el cine, el mundo del cine ha escogido ese contexto cínico, ¿sabes? Que cuesta mucho realmente penetrar, con imágenes. Cuando ves por ejemplo, nosotros intentamos que en nuestro vídeo, a los académicos, intentar que no lo rechazaran simplemente por ver la imagen de una monja, sino ver la imagen de una mujer que además era monja, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que hay maneras como se presentan las cosas para que ese mensaje pueda realmente llegar más al público. Y creo que hay que hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo, como han dicho, de diseño, de estratégico, para que realmente las comunidades puedan realmente, ¿sabes?, producir películas. Yo creo que para mí no he tenido nunca productores mejores que las Hijas de la Caridad. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque creían en aquello que estaban haciendo, porque todo el mundo creía que estaban haciendo. Pensar que sin publicidad llegar a 50.000 personas en los cines es increíble. Y eso es porque también se creó una red de los colegios, una red en las Hijas de la Caridad que funcionó. Ahora solamente hubiera hecho falta pues 300.000 euros más, el 30%. ¿Sabes? Y realmente eso es algo que el mundo del cine tiene y que hemos de apoderarnos de él poco a poco. En Estados Unidos lo han hecho, es posible. ¿Alguna pregunta más? ¿Dos preguntas más podemos hacer? ¿El micro no funciona? El micro, se está apagado. Que he tenido gusto de conocerla en un cursillo. Entonces es la siguiente: a través del séptimo arte, ¿cómo transmitimos la evangelización y la realidad de la misión? Bueno, yo creo que el evangelizar, yo creo que ahora lo estoy viendo con los 15 seminaristas que, ¿no? Creo que hay unos conceptos que se han dicho aquí en la mesa muy bien por ellos, ¿no? Que hay que renovar el lenguaje, hay que realmente hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que hay que volver a ese sentido tan bonito de rito, ¿no? Que el cine tiene, ¿sabes? Hay que conocer mejor el contexto donde vamos, hay que dividir el mercado por sectores, el mercado quiero decir las personas que nos van a ver, y hacer películas especialmente para ellos. Eso lo hacen muy bien los americanos, ¿no? Para mujeres, para niños, películas que realmente lleguen a la persona a la que queremos hablar. Entonces, yo creo que evangelizamos también no con, ¿sabes?, haciéndoles pensar. Creo que el gran problema que podemos tener es cuando nosotros nos creemos poseedores de una verdad. En el contexto del siglo XXI,
cuando tenemos una verdad tan absoluta que está comprobada, que está ahí, que podemos tener nosotros esa fe inmensa para comunicarla, tenemos que ir como por graduaciones, ¿no? Hay una página web, no sé cuál es, Don't Know Net, me parece que ha estado aquí esta mañana o algo así. Sí, Don't Net, sí. Exacto, que es muy bonita los consejos que da de cómo hay que realmente, ¿sabes?, establecer ese contacto, ¿no?, con gente que no cree, ¿sabes? Y cómo realmente no les vamos a decir, ¿sabes? Creo que estamos en el cómo estamos un poquito antiguos, tenemos que renovarnos, tenemos que decir ese cómo en base de preguntas, que puedan elegir, que noten que hay un espacio que es desconocido, con prejuicios, que el no creyente tiene, y qué es lo que me voy yo a cerrar a esa verdad que a muchos funciona. A ver, vamos a revalorar esto. Y ahí, pues con la escucha, con el diálogo, y no con una aseveración fuerte, sino con un diálogo suave, con amor, creo que ahí es donde vas a encontrar esa puerta y esa ventana, ¿no? Entonces, creo que en eso, por ejemplo, Red de Libertad lo ha hecho muy bien. Yo no diría que es una película católica, es una película humana. La humanización es importante. Última pregunta, Leticia. Bueno, muchas gracias a las tres. Impresionante. Para mí es precioso y subrayo que tres maneras distintas y enfoques distintos de cosas muy sintónicas. Me quedé con ganas de que María Ángeles diga un poquito más claro cómo es esa emigración del Gutenberg a lo digital, porque creo que es un desafío para todos y puede ser un ejemplo muy bueno, si puedes ampliar un poco. Bueno, tengo que decir que yo soy una persona optimista por naturaleza, pero el panorama que tenemos por delante, las editoriales religiosas, no lo es, no invita al optimismo. ¿Por qué digo esto relacionado con tu pregunta? Porque nosotros sí que estamos procurando estar presentes en todos los formatos posibles que ofrece ahora mismo el mundo digital, desde el ebook hasta otras fórmulas, pero la realidad, como bien decía Asunta, es que todo lo digital es pirateable y, por tanto, no, digamos que, o sea, la gente considera que está ahí para ser utilizado gratuitamente. ¿Quién de esta sala no ha recibido en algún momento un correo electrónico con una lista infinita de libros gratuitos? Esos libros tienen un autor, hay detrás un editor que ha hecho un esfuerzo para que el libro sea publicado, hay un montón de personas que para poder hacer ese trabajo alguien tiene que pagarles un sueldo, y cuando pirateamos los libros estamos rompiendo radicalmente esa cadena, y al romperla estamos rompiendo el futuro. Estamos rompiendo la posibilidad de que surjan nuevos libros, de que haya autores que obtengan beneficio por el trabajo que han hecho, el enorme esfuerzo intelectual que han hecho, y muchas otras personas del entorno. A nosotros nos pasa además que bueno, esto se junta con la crisis comercial, porque resulta que ahora todos compramos por Internet, que es muy fácil. Pero si nosotros compramos todo por Internet y no acudimos a las librerías, más tarde o más temprano las librerías van a tener que cerrar. Y en el caso del libro que hace San Pablo, que no es solo libro religioso, es también libro de valores, libro con contenido social, pero es un libro que no vamos a ver en esas torres pagadas por Planeta o por Galaxia Gutenberg en la entrada de las grandes librerías de los centros comerciales. Es otro tipo de publicación. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer una inversión publicitaria grande, de abonar unas cantidades grandes de dinero para que nuestros libros sean visibles. Vosotros sabéis, como público de esos libros, que acudís a las librerías como San Pablo, como las librerías San Pablo, pero esas librerías tienen que ser sostenibles, igual que la editorial tiene que ser sostenible, y ahora mismo es tremendamente complicado. La experiencia nuestra y los datos en general de venta de ebooks en España es que no crecen como para sustituir la caída de venta de libro en papel. Nuestro público fundamentalmente sigue leyendo en papel. No solo el público adulto, sino tened en cuenta que nosotros tenemos una división muy importante de libro infantil. Es menos conocido, estamos ahora en ello, hemos creado una preciosa página web que está a punto de salir, de hacerse pública. Ese libro infantil de valores, que llega no solo al público creyente, sino al no creyente, que está necesitado también de enseñar a sus hijos esos valores, pues
o sea, tú no le lees a un niño un libro en digital. Tú coges el cuento, te sientas con él, te acuestas en la cama, ¿verdad, Asunta? Y se lo lees y pasan las páginas y el niño las manosea y a veces hasta muerde el libro. Nosotros cuidamos muchísimo digamos, esa materialidad física del libro, porque es muy importante que esa pequeña primera Biblia o esas primeras oraciones o ese libro para aprender las horas estén ahí y estén recordando una serie de cosas, ¿no? Pero claro, o sea, si dejamos de comprar libros, si dejamos de invertir tiempo también en la lectura, esa apuesta por hacernos presentes también en el ámbito digital tendrá una fecha de caducidad porque económicamente es totalmente insostenible. O sea, las ventas digitales no mantienen, o sea, no permiten editar libros hoy por hoy en España. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, a Siskia, María Ángeles, Asunta. Gracias a todos vosotros, bueno, por este entusiasmo. Es la hora para los que queréis acudir a la Eucaristía, los que queramos, nos acercamos y esta tarde a las 4:30. Recuerdo que el Consejo de Misiones a las 4:30 también en la sala enfrente de la portería. Buenas tardes.